Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 22 de julio, día jueves del año 2021. Y vamos a seguir con estos estudios que estamos haciendo sobre Primera de Juan, que estamos considerando los temas teológicos que considera o que toca o que abarca Primera de Juan. En el día de hoy quisiera hablar un poco de estos herejes que Juan está combatiendo, ahí que se ve, y sobre Primera de Juan, porque él continúa con otros que están en Segunda y Tercera de Juan, ¿no? Otros temas, pero estamos en Primera de Juan. ¿Quién son estos enemigos o adversarios de la verdad que Juan acá se está dirigiendo? Porque vemos que, aunque no aparecían, podríamos decir, bien en el siglo, podríamos decir, primero, pero creo que esto se desarrolló más en el siglo segundo y tercero. Aunque creo que también Pablo en Colosenses está combatiendo algunas herejías. Siempre hubo Judas y otros más, y el Señor Jesucristo también, vamos a decir, siempre hubo estas clases, vamos a decir, de detractores, podríamos decir, de la verdad, que contradicen la verdad. Y Juan está combatiendo también en el siglo primero sobre esto. Aunque esto, podríamos decir, tomó vigor más, podríamos decir, en el siglo II, de ahí en adelante. Pero se cree que habían ciertas personas que eran los gnósticos. Habían los agnósticos y los gnósticos. Los agnósticos eran, no voy a hablar de ellos, pero voy a hablar de los gnósticos, lo que se toca acá. Los agnósticos eran más unas personas que podríamos decir, que quiere decir algo así como que no sé. Eso no son los que están acá combatiendo. Los agnósticos no. Son algo así como que no sé, como que ignoramos. No creo porque ignoro. Pero el gnosticismo, acá, Gnostismo, el gnosticismo, o los gnósticos, si quieren decir, esto venía de una palabra griega que es, acuérdese el griego koiné, de una palabra griega que es gnosis, gnosis, que eso significa simplemente conocimiento, el conocimiento. Aunque es amplio, podríamos decir la palabra estos gnósticos del siglo más o menos, yo diría que se desarrolló con furor, como dije, en el siglo II más o menos, pero ya Juan lo estaba combatiendo, ya se estaban queriendo meter, porque estos eran filósofos, acuerde que estaban en Grecia, entonces estos trataban ellos no tenían ningún pudor, vamos a decir, ninguna vergüenza en proclamar sus enseñanzas y meterlas dentro. Hoy un cristiano por ahí tiene vergüenza de predicar de Cristo, ellos no tienen ninguna vergüenza de mostrar su filosofía. Entonces ellos tenían, les gustaba estudiar mucho, y estas eran unas personas que creían, vamos a poder decir, que tenían un conocimiento más superior. Iban más allá de ciertas personas, las personas, vamos a decir, gnósticas. Estos se movían en Siria, Palestina y Egipto. Y estaban entrando dentro, querían entrar dentro de las iglesias, o entraron porque se salieron de nosotros. Entonces escuchen, estos gnósticos, lo que ellos, bueno, decir, acuérdense que es conocimiento, lo que elevaban o exaltaban es siempre adquirir conocimiento, adquirir conocimiento, adquirir conocimiento, adquirir conocimiento, adquirir conocimiento. No está mal el conocimiento, amados, pero el conocimiento sin amor no sirve de nada. Entonces, tener puro conocimiento, pura teología, encima una teología mala, porque si decir buena, es una teología. Por eso digo siempre, la doctrina es importante, tener conocimiento errado de Dios y un conocimiento errado de Cristo no lleva una vida, vamos a decir, apartada como Dios porque manda, porque tienen un conocimiento que no es bíblico. Y esta gente tenía conocimiento, eso era el fin de todo lo que yo quería, adquirir conocimiento, nada más. No tenían conocimiento para glorificar a Dios con sus vidas, sino tener conocimiento nada más,
querían entender, querían comprender los misterios, incluso uno de esos también de las escrituras, todo lo que estaba ahí. Entonces ellos empezaron a hacer eisegesis, poner pensamientos de ellos ahí y tratar de entender cómo ellos creían que eran las cosas. Y así quisieron entender las escrituras, vamos a decir eso. Y ellos se empezaron a separar de los cristianos. Ellos les llamaban los no iniciados. Esas personas, vamos a decir, que no tienen un alto conocimiento como nosotros. En vez de ayudar, yo conozco muchas personas con conocimiento que se compran un montón de libros. Yo en una época adquirí bastante libros, me ayudaron con los libros. Siempre lo digo lo mismo. Le habla a alguien que salió o el Señor lo sacó del orgullo reformado. Esa clase de conocimiento, vamos a decir, que uno adquiere conocimiento para estar debatiendo. Es malo. Es malo. Vivimos en una época donde hay con buen conocimiento. Lamentablemente ese conocimiento a veces está pecaminoso, ¿no? Con el fin de querer defender, al final es un orgullo disfrazado de celo doctrinal. Pero bueno, pero esto era peor. Esta gente tenía un conocimiento errado, vamos a decir, de estos gnósticos. Ellos decían que la materia era mala. Esto, la materia, todo lo que era es malo. Entonces ellos, sus doctrinas, podríamos decir que todo esto, la naturaleza era imperfecta en todo lo que estaba. Si todo esto era malo. Entonces, por consiguiente, venía así el pensamiento de ellos. El mundo es malo, todo está malo, hay maldad. Entonces, por consiguiente, Dios está separado, vamos a decir, entre el mundo y Dios. Y por consiguiente, si el mundo es malo o la materia es mala, entonces Dios, que podríamos decir que es santo, bueno, recto y justo, no pudo haber creado el mundo, porque el mundo es malo. Entonces ellos creían que este Dios del Antiguo Testamento, lo que ellos tenían en su mente, vamos a decir, no es el Dios que creó el mundo, sino como un poder inferior o algo, una inteligencia superior que creó todas las cosas. Porque no puede ser que un Dios bueno cree un mundo malvado. Lo que sucede es que esta gente tenía, al tener una visión errada de las escrituras, pensando de que todas las cosas malas, pero por supuesto es a causa de la caída del hombre. Que dice, ¿por qué entró el pecado en el mundo? Por el hombre. Entonces ellos, mirando a Dios, dice que bueno, que Dios no había creado todas estas cosas. Eso es, vamos a decir, y de ahí se desprende también la enseñanza, vamos a decir, de como la materia es mala y todo es malo, entonces, perdón, la enseñanza de la encarnación, que el verbo se hizo carne, por eso empieza Juan con eso, que el verbo se encarnó. Ellos decían que no, eso no puede ser, es inaceptable que Dios se encarne, que tome un cuerpo, una materia que es mala, pecaminosa, no, es inconcebible esto, no lo podemos aceptar. ¿Por qué? No es posible que la palabra o el verbo, la palabra divina, entre en un cuerpo impuro. ¿Ve? Por eso es importante conocer de cristología, o qué es la unión hipostática, o las dos naturalezas de Cristo en una persona. Entonces, esta gente tenía una idea muy equivocada y no creían que pudo haber una resurrección del cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos creían que una persona muere, bueno, sale el espíritu, es liberado de este cuerpo pecaminoso, hay una liberación, incluso ellos, a mí no me da tiempo de explicar un poco de esto porque los minutos son cortos, pero de alguna forma creían de que el espíritu ha sido regenerado y el cuerpo es malo. Entonces podían pecar libremente porque el cuerpo el culpable es el cuerpo, no el espíritu. La Biblia no dice eso, amados, no es el tema que quiero tocar, pero la Biblia dice que en sí nosotros fuimos redimidos, o sea, nuestro cuerpo todavía podríamos decir, el pecado todavía perdió la fuerza, pero está ahí. Lamentablemente va a estar ahí, pero
hay una lucha, podríamos decir así como Moisés, el enemigo quería tomar el cuerpo de Moisés, ¿se acuerda? Bueno, el pecador quiere tomar el cuerpo todavía eh, para pecar y a veces lo hace, la lengua, el oído, hablar mal, celo, enojos, ira, eh, ambiciones, todo lo que pueda llegar a ver, quiere tomar, pero ¿qué sucede? Pero la persona no vive, no presta, vamos a decir, no le da armas para la guerra, como dice Romanos, para que el pecado esté batallando continuamente. Pero esto ya era muy liberal, decía que el cuerpo como es malo, entonces vivía una vida, o sea, totalmente pecaminosa, totalmente, de todas las cosas, vamos a salir a la fiesta, a tomar, a hacer cualquier cosa, total el cuerpo es el malo, mi espíritu no es malo. No sé si se dan cuenta del extremo donde llegaban. Podía hacer cualquier cosa, total el cuerpo es el responsable, yo no. Una mala interpretación de Romanos 7, diría yo. Dice que yo queriendo hacer el bien hago el mal. Como diciendo yo no soy el culpable, es el culpable el cuerpo. No es así. Esa persona no había nacido de nuevo. Que el cristiano peca, sufre, porque vive en este cuerpo. Pero bueno, tenían eso por tener una mala visión de quién es Dios, de una mala visión de la cristología. Todo esto lo lleva a esto, a estas personas a vivir. Pero no solo eso, sino que aunque Juan no elabora bien, no se ve bien si está luchando también con estos gnósticos, pero también como un docetismo, porque viene la palabra docetismo, una vez lo vimos cuando vimos cristología, en la confesión, viene la palabra de dokein, que parecer o aparecer, y estos maestros incluso, porque se mezclaban, amado, había una mezcla de ellos, por eso que no sabemos mucho qué era, pero sí que muchos negaban un Cristo sin pecado, que pudiese tener un cuerpo humano, pero era pecaminoso algunos. ¿Cómo ellos decían? Bueno, ellos decían de que como que Cristo o el Espíritu de Cristo vino sobre, vamos a decir, en el bautismo, vino, podríamos decir, sobre Jesús, sobre el cuerpo, ¿sí? En el bautismo, y bajó sobre él, pero en la cruz se fue, algo así lo veían. Bueno, eh, Juan combate estas cosas, primera de Juan 1.1, Juan capítulo 1.1, mostrando que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas y está en una persona, ¿sí? Entonces, Juan combate, podríamos decir ardientemente. Juan es conocido como, muchos lo conocen como el apóstol del amor, pero no están así. Ustedes lo ven acá, le dice anticristos y hijos del diablo. A todas estas personas, cuando tiene que decir las cosas, las dice. Entonces, Juan nos muestra, vamos a decir, todos estos, podríamos decir, herejes o estas doctrinas que están ahí, que es importante para poder conocer, vamos a decir, la unidad que hay de las dos naturalezas humana y divina en Jesucristo, en una persona. Y es importante que podamos entender esto. Así, y eso es lo que toca Juan acá. Combate ardientemente. Voy a cerrar con esto. Hay un libro que es muy conocido, que creo que es de los padres, bueno, así le dicen padre de la iglesia, yo no le digo, pero dicen, pero hablaban sobre un tal Cerinto. No me da tiempo de hablar de un gnóstico, que él le adjudicaba que la creación no era de Dios, acuérdese, porque lo que estábamos diciendo al principio, si la creación es mala, bueno, llegaba a su pensamiento. Pero escuche el pensamiento de Juan, porque muchos dicen, toman la tolerancia como amor. Dicen, no, hay que ser tolerantes con ellos. No es así, Juan no lo veía así. Los padres de la iglesia, como le dicen padre de la iglesia, hablan de un tal Cerinto que vivió en Efeso. Y esto podríamos decir es de un libro que de Ireneo contra las herejías, se llama este libro. Pero habla así, que este Cerinto o este hereje vivió en Efeso. Y Ireneo nos cuenta un relato que Policarpo acostumbraba, era un discípulo de Juan, que acostumbraba a contar acerca de Cerinto y el apóstol Juan. Y para cerrar dice así el relato de Ireneo en el libro Contra las herejías. Dice así: hay también algunos que oyeron de él que Juan, el discípulo del Señor,
al ir a bañarse en Efeso y al darse cuenta que Cerinto, acuérdense, ir a bañarse en Efeso era como un lugar de aguas termales que ellos se metían, se cree que ese era así, ¿sí? Entonces dice así, hay algunos de ellos que oyeron de que Juan, el discípulo del Señor, al ir a bañarse en Efeso y al darse cuenta que Cerinto estaba en el interior, salió corriendo de la casa de baños público sin bañarse y exclamó: ¡Huyamos! ¡Huyamos! No sea que el edificio se derrumbe, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está adentro. ¿Usted cree que este hombre o este apóstol Juan se tomaba a la ligera como muchos de hoy? No, hay que ser tolerante. Bueno, es lo que él cree. No es así, amado. Tampoco podemos estar insultando porque dice que el ministro no es pendenciero. Pero sí debemos saber lo que creemos, estar parados firmes, seguros. No podemos dividirnos, debemos ser íntegros con la verdad, porque es así, no se juega. Además, cuando hablamos de cristología, tenemos que tener una visión correcta de quién es el Señor Jesucristo, su vida, su obra, su persona, la naturaleza, una persona, lo que Él hizo, lo que logró por nosotros, porque si no estamos perdidos si creímos en otro Cristo. Y esto es lo que nos lleva a nosotros. Vemos así a Juan, nos muestra cómo él, vamos a decir, de alguna forma, era conocido como así le pusieron el apóstol del amor, pero no lo vemos así. Él vemos un hombre que de verdad defendía las verdades. Así que es importante que aprendamos esto de defender la verdad, pero también con amor, y estemos meditando con esto en el día de hoy sobre estos herejes. En el día de mañana los invito a seguir con estos pequeños estudios teológicos de Primera de Juan. Que tengan un bonito día.